Bueno, yo obviamente creo en Cristo y me sentí muy triste cuando supe que decidiste, ya sabes, Te ir a la entiendo. iglesia católica, ¿no? Eh, pero, no sé, yo pienso que tendrías que, bueno, me imagino que, bueno, has dicho muchas veces que has considerado bien tu decisión y todo eso, pero yo creo que tienes que por lo menos dar la posibilidad de que tal vez te equivocaste, ¿no? O que te puedes Ok. equivocar, ¿no? Sí, me puedo Digo equivocar, que es no. cierto. Entonces, basado en eso, ¿no? Decirte que, ¿no? Que sigas estudiando y que veas, digamos, ¿no? Que al Sí. final y al cabo, bueno, la Iglesia Católica está mal, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición, por decir, con respecto al Papa Ok, Francisco? ¿Qué ok. dices? Mira, te hago una pregunta. Vos tenés toda la razón, querido. Uno se puede equivocar. De hecho, te soy honesto, esto lo he contado en varias oportunidades. Varias veces el temor antes de dar mi paso hacia la Iglesia Católica fue la posibilidad del error. Che, y si me equivoco, ¿qué pasa si me equivoco? Obviamente, eso estuvo presente en su momento. Ahora, te hago una pregunta. Hoy por hoy yo no creo que me haya equivocado. Te soy honesto, no creo que me haya equivocado. Y tampoco dudo de tus intenciones. Yo creo de que son buenas tus intenciones y te agradezco por la preocupación. Te agradezco de verdad por la preocupación. Ahora, si yo te preguntara a vos, bueno, ¿cuál es la razón por la que crees que me equivoqué? ¿Qué me responderías? Porque, mira, el cristianismo, digamos, ¿no? Yo sé que tiene muchas facetas, etcétera, pero es como, estás mejorando, digamos, estás saliendo de una iglesia, digamos, católica que ha tenido muchas fallas y que sigue teniendo aún más fallas todavía. Y, o sea, no me refiero solo a ti, ¿no? Sino en general, es decir, la conexión, por decir, con Dios, ¿no? Estamos saliendo de la iglesia católica, por decir, como cristianismo, y fuimos a la iglesia, por decirte, a las distintas ramas, ¿no? Protestantes. Mm. Entonces, o sea, lo que yo veo que tú has hecho es como que estás yendo atrás, ¿no? O sea, hemos salido de toda la idolatría, de todas esas cosas, y tú, o sea, por distintas razones que te han tratado de explicar, tú dices, no, eso está bien, pero en realidad estás yendo hacia atrás, ¿no? No sé Ok, si... bueno, pero te entendí y entendí tu punto. Ahora, si yo a vos te dijera, bueno, mencioname algún punto en el que eh, estaría corriendo peligro o que, por así decirlo, demuestra que me equivoqué. ¿Qué punto particularmente me podrías enseñar? Capaz que son varios, pero de a uno. ¿Qué punto me podrías presentar para decir, che, loco, la verdad es que es posible que me haya equivocado? A ver, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de todas las cosas que está haciendo ahorita el Papa Francisco? Bueno, a mí me parece bastante bueno. No soy un gran seguidor del Papa, pido disculpas, no es que estoy pendiente las 24 horas a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace. A mí me parece fascinante, por dar un ejemplo, el último documento, Dignitas Infinita, cómo es que se pronuncia? Perdón, con el latín yo soy horrible, pero el último documento respaldado por el Papa a mí me parece fantástico, en donde se combate de forma explícita la ideología de género, el aborto. Me parece genial, me parece genial. El deseo de poder nuevamente estrechar lazos, vínculos con los ortodoxos, ese trabajo que está haciendo el Papa me parece fascinante. En ese sentido me parece muy bueno lo que está haciendo. Vale, Dignitas infinita. Perdón, era así, gracias a la gente del chat. Yo soy horrible con el latín, perdónenme. Sí, hermano, me parece fascinante. ok, o sea, estás de acuerdo con todo lo que representa, digamos. Con lo que representa, claro, porque el Papa representa la iglesia, es el líder de la iglesia. Entonces, en ese sentido, claro, estoy de acuerdo con lo que representa, sí. O sea, tú estás de acuerdo, por decirte, con que el matrimonio, por decir, entre homosexuales, todo eso está totalmente bien para vos. Ah, no, eso no está bien para mí, pero tampoco está bien para el Papa. ¿Ah? Capaz que eso no lo sabías. Bueno, según yo tengo entendido, él reconoció el Gracias. matrimonio gay, ¿no? No. Bueno, ahí te comiste una fake news, hermanazo. No reconoció el matrimonio gay como tal. De hecho, el Papa en varias oportunidades ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para la procreación, para el establecer una familia, etcétera, ¿no? Entonces, no, el Papa está rotundamente en contra de la idea de ese matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso capaz que no lo sabías, pero está en contra de eso.
Bueno, gracias por aclarar. A ver, veamos otra pregunta Dale, entonces. otro. Vamos con otro punto, dale. A ver, ¿cuál es tu posición sobre la idolatría? A ver, Que está mal, que es condenada por las escrituras y los idólatras lamentablemente arderán en el fuego del infierno. a ver, ¿puedes definir qué es idolatría? Sí, eh, adorar a alguien que no sea Dios, reemplazándolo, ¿no? Con algo o con alguien el lugar que le corresponde a Dios. Perdón, pero el sanguchito está buenísimo. No Eso te sería. preocupes, no te preocupes. Sí, no está, se ve que está bueno. A ver, entonces, digamos, una persona que es hindú, ¿cómo, o sea, tú dijiste el único Dios, entonces, ¿cómo reemplaza un hindú al único Dios? No sé. Bueno, un hindú, no por su nacionalidad, ¿no? Claro, claro, el tema Pero religioso. una persona que practica el hinduismo es un idólatra porque cree en la existencia de otros dioses y así también los adora como dioses, como divinidades. Y Dios es uno solo, en tres personas. Ya, ok, a ver, entonces, en este caso, digamos, ¿no? Tú dices, o sea, que los adora como dioses, pero en realidad en el hinduismo es un panteón bien inmenso, que, Son politeístas, es cierto. Creen en muchos dioses, no en un solo dios, en muchos dioses. claro, entonces, pero, Mm. entonces los están adorando, ¿no? O sea, a ver, Sí, porque los reconocen como divinidades, como deidades. Los reconocen ok, como eso. ok, o Sí. sea, si digamos yo adoro, por decir, no sé, a una foto de algo, digamos, por decirte, Mm. no sé, digamos que adoro a Pelé, por decir, no sé, o a Maradona, no sé, o no sé cómo se llama el otro, ya me olvidé, A pero Gallardo. Gallardo. Si yo adoro así una foto de uno de ellos, ¿tú crees que esto es idolatría o no? Dependiendo de lo que vos quieras decir con adorar. Por dar un ejemplo. Los hinduistas, cuando hablamos de la adoración a sus dioses, no es querer mucho, no, es reconocerlo como divinidad. Entonces, en el hecho de que ellos reconocen a estos dibujitos, a estas caricaturas, como divinidades, ellos estarían cayendo en idolatría. Ahora, por dar un ejemplo, si yo le digo a mi esposa o al muñeco Gallardo, Muñe, te adoro, imagínate, se cruza el muñeco Gallardo, yo le grito, Muñe, te adoro, discúlpame. Eso no me convierte en idólatra. ¿Por qué? Porque ahí el sentido de la palabra adorar quiere decir te quiero mucho, ¿se entiende? No, Muñe, creo que vos sos el creador del universo, que vos sos una divinidad, yo no creería en eso. Otra cosa sería, por dar un ejemplo, los de la iglesia maradoniana, que pueden llegar a afirmar que Maradona es Dios. Bueno, aquel que crea de verdad que Maradona es Dios, evidentemente es un idólatra. Yo cuando digo, Muñe, te adoro, le estoy diciendo te quiero mucho, pero no lo estoy reconociendo como un ser divino. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo del significado al que vos atribuyas la palabra adorar, es si vas a ser idólatra o no. ¿Tú crees que, por decirte, digamos, yo adoro algo, por decirte, ¿no? Muchas veces se dice, yo adoro el dinero. ¿Tú crees que es un tipo de idolatría? Dependiendo del contexto, nuevamente. O sea, el amor al dinero, ese amor desmedido, esa avaricia, por así llamarlo, la Biblia la llama idolatría. ¿Pero por qué? Porque se reemplaza a Dios con el dinero. ¿Se entiende? La estabilidad y la paz que te da Dios la buscas en el dinero, la buscas en los bienes materiales. Entonces, al reemplazar lo que solo viene de Dios y debemos esperar de Dios por la creación, en este caso por el dinero, estarías cayendo en idolatría, tal y como lo enseña la Biblia. En otro caso, a ver, dependiendo de si vos decís, adoro el dinero porque, no sé, querés mucho un billete, pero no te representa más que eso, y bueno, ahí sería otro caso. Pero la Biblia condena, claro, la avaricia porque por medio de ella vos estás reemplazando lo que deberías esperar únicamente de Dios. ¿Se entiende? Claro, claro, está absolutamente bien, pero entonces, digamos, si tú estás, a ver, la forma como a mí me explicaron, digamos, ¿no? Dale. Decía que yo estoy poniendo algo, por decir, en el trono de Dios, ¿no? Mm. Digamos. Yo Ahora, estaría con vos de acuerdo. Si vos con algo, con la creación, independientemente de lo que sea, vos reemplazás a Dios, estarías cayendo en idolatría. ¿Se entiende? Entonces, suponete que un día vos te cruzás con un católico y el católico, en su amor, reemplaza, por así llamarlo, a María por Dios. ¿Se entiende? El lugar que le corresponde a Dios en su corazón, el católico lo reemplaza por María. ¿Estaría siendo idólatra el católico ahí? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque María te debe conducir a Dios. María no quiere ocupar el lugar de Dios.
Si vos haces en tu corazón que María pretenda ocupar el lugar de Dios, vos estarías cayendo en un tipo de idolatría, porque estás reemplazando a Dios con una criatura. Ahora, yo te soy honesto, nunca encontré un católico que pretenda reemplazar a Dios por María, por más amor que le tenga a María. Pero, claro, reemplazar a Dios con algo, con alguien, evidentemente sería idolatría. Ahora, en el caso de María, ya que lo traes a Dale. colación, ¿tú cómo ves a María, digamos? Como la madre de Dios, como la madre de todos nosotros, como, a ver, como la mediadora, la principal mediadora, inmaculada, no sé, la ¿Tú siempre dirías virgen, que no sé tú cómo. dirías que la adoras o no? Dependiendo del sentido. O sea, si vos decís adorar en el sentido de querer mucho, claro que sí. Adorar en el sentido de reconocerla como divinidad, como divina, como diosa, no, obviamente no, porque es criatura. Pero ¿cómo puede ser la madre de Dios si no es una divinidad? Y porque la madre no es la creadora. Tu mamá no te creó a vos, tu mamá te engendró. Entonces, si Jesús es Dios y María concibió a Cristo, ¿se entiende? Engendró no era la palabra, perdón, es concibió, perdón. Cometí Ah, un ya, sí, sí, error claro. ahí técnico. Ya, Concibió. ya. Si María concibió a Cristo, ¿se entiende? Y María es Dios, y María es, perdón, y Jesús es Dios, María es madre de Dios. ¿Se entiende? Claro, es María concibió a como, Cristo. Mira, te hago una pregunta. Vamos a la Biblia. María concibió a Cristo. claro, sí. Cristo es Dios. Bueno, yo diría que es el hijo de Dios, ¿no? Pero es Dios. Jesús es Dios. No soy trinitarista, la verdad. Ah, ahí tenemos un problema entonces. Ahí tenemos un problema. Los cristianos históricamente siempre han creído que Jesús es Dios. No Claro, si vos todos, no ¿no? creés que Jesús sea Dios, claro, María no va a ser madre de Dios, porque María es madre de Dios en su rol como madre de Jesús, y Jesús es Dios. Pero si vos negás la divinidad de Jesús, claro, para vos María no va a ser madre de Dios. No, bueno, Eh, yo no ese niego, es sí, el... Sí, sí, no, te escucho. no niego la divinidad de Jesús, pero Pero pará, ¿la negás o no la negás? Para vos, ¿Jesús es Dios, sí o no? a ver, es que tú lo estás Lo viendo estás, como te que, está difícil no, ahí, está difícil, no, es que dale. te tengo que explicar, mira, la cosa es así, tú lo estás viendo desde un punto de vista trinitario, ¿no? O sea, tú estás diciendo, Jesús es Dios, como decir, Jesús es, no sé, Adonai, por decir, no, o sea, yo no creo que sea así, o sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero, o sea, porque te quiero responder exactamente lo que estás diciendo, o sea, yo creo que Jesús sí que sí es el Hijo de Dios y sí Mirá qué es interesante, mirá qué interesante. divinidad. Mirá, te tiro un dato ahí, te tiro un dato. Adonai, utilizando la palabra Adonai. Adonai, término hebreo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Adonai, término hebreo para referirse a quién? A Dios. claro. ¿Sabías que en la Biblia, la Septuaginta, el término Adonai fue reemplazado por Kyrios, que No, significa no, Señor? no sabía, pero tiene lógica, sí. Ok, tiene lógica. Fíjate en Lucas, creo que es capítulo 2, si no me equivoco, cuando la Virgen María va a visitar a su prima, dice que cuando la prima la recibe, ¿qué es lo que dice? Dice, la madre de mi Señor ha venido a visitarme. Señor, cuando vos vas, te aconsejo que lo hagas. Andá al texto original griego, Señor es Kyrios. Fíjate qué interesante. A Jesús le llaman Kyrios, Señor. ¿Por qué? En relación con la Septuaginta. Kyrios, ¿quién era? Era Dios, el Adonai. ¿Se entiende? Bueno, ¿Te pero diste esa es cuenta de una toda esa relación relación? no necesariamente, ¿no? Porque no es el único significado de esa palabra. O sea, Adonai significa Señor, ¿no? Sí se refiere ¿Y a Dios, Kyrios? pero también puede ser un Señor. O sea, yo puedo decir a alguien Adonai, puedo decir, significa es mi Bueno, Señor, al claro, mismo está que, bien, pero está bien, pero en términos religiosos, cuando vos le llamás a alguien Adonai, no te referís a una persona común y corriente, vos te estás refiriendo a Dios. pero no necesariamente, porque digamos, en este caso estás hablando de Jesús. Jesús era el Señor de María y él dice, sí, mi Señor, o sea, es una forma de decir, ¿no? O sea, no necesariamente significa, o sea, la relación que estás haciendo no es, por decirte, no tiene Pero otra Señor, ¿en qué explicación. sentido? Vos cuando decís Jesús era el Señor de María, ¿en qué sentido lo decís? Señor, ¿en qué sentido? ¿Cómo decir mi Señor? O sea, ¿qué significa Señor? Señor es como decir
como decir, mi amo, por decir, ¿no? O sea, es como decir, con una forma de respeto que uno le dice a alguien que uno tiene mucho cariño por decir, le puede decir mi señor, ¿no? O sea, claro, no, Claro, no pero lo usamos en acordate que estamos hebreo. discutiendo un pasaje en donde Jesús todavía estaba en la panza de su mamá. ¿Ah? Ok. Ahí se complica un poco. Pero bueno, volviendo al caso. Hermano, ¿vos que sos pentecostal unicitario? Eh, yo en sí más me considero ariano, la verdad. ¿Ariano de Aries o arriano de Arrio? De Ario, ¿no? Esto es con doble R, no sabía que era con doble R. Es con doble. Ok. Arriano de los arrianos del siglo IV. Sí, sí, ya lo sé. Mirá, ¿por qué Arriano, hermano? Si fueron condenados ahí en los concilios. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pero elegiste al ser arriano? ¿quién los condenó? La iglesia fundada por Cristo. Bueno, ya está, esas épocas ya que ya está un poquito. No, pero mira, te respondo a la pregunta, por eso, o sea, en la Biblia es lo que dice, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento siempre nos dice que solo hay un Dios, entonces Es decir que cierto, hay un no, solo Dios, es cierto. claro, o sea, el tema del trinitarismo en sí no está en ninguna parte de la Biblia, ¿no? Ni Yo como no, yo no, concepto, yo ni no, como. yo no diría lo mismo. Por dar un ejemplo, cuando Jesús se bautiza, dice que la voz del cielo, la paloma, Jesús, el Hijo amado. Ahí hay una clara representación de la relación de la Trinidad, de la eterna Trinidad. Eso es como que es. ¿En qué parte o sea, claro, esos elementos que tú mencionas están ahí, ¿no? En ese Mm. pasaje, por decirte. Está claro, están ahí, no se lo puedo negar, pero en ninguna parte te dice ahí el Espíritu Santo es igual a Dios, o el Mesías es igual que Dios, o que el Espíritu Santo, en ninguna parte dice eso. O sea, No, claro. esa es una forma de graficar algo que es muy bonito, muy romántico, pero en sí no está en la Biblia, ¿no? Sí. Es cierto que en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar el desarrollo no sé, decir, bueno, che, el hijo es consubstancial con el padre, cosas por el. Es obvio, eso no. Pero por dar un ejemplo. Tomás, mirá qué interesante. Cuando Jesús resucita y se le presenta a Tomás, ¿qué es lo que dice? Dios mío, le dice a Jesús. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Tomás, Jesús se le presenta resucitado, ¿y qué le dice a Jesús? Dios mío, le dice. Ahí tenemos una clara mención explícita de Jesús siendo identificado por uno de los apóstoles como Dios. Pero ¿qué palabra usa en griego, que está en griego? No, mirá, te lo tengo que buscar. Pará, pará, te lo tengo que buscar porque Juan 20:28 es. Sí, 20:28. Dame un segundo nada más, ¿eh? Sí, disculpa que te ¿Qué haga esas pasa? preguntas. No, yo encantado de la vida, pero no estaba preparado. Te soy honesto, no estaba preparado. Mirá, te lo muestro en pantalla si te parece. A ver. Ahí está, mirá. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La palabra utilizada acá para ser traducida como Dios es la palabra Theos. ¿Está bien? Que habla de la divinidad. Y estoy leyendo una Biblia protestante. Ok. Bueno, hermano, si no hay más preguntas, señor juez. No, perdón, bueno, estaba leyendo, estaba bien, pero está bien, pero sería una contradicción, ¿no? Sería una contradicción decir que Dios o sea, la Trinidad en sí, ese concepto es una contradicción de lo que dice la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento nunca se habla de Trinidad, nada de eso. En el Nuevo Testamento ya Pero de pará, cierta forma acá en el texto que te mostré, Juan 20:28, Tomás, el apóstol Tomás cuando se encuentra con Jesús resucitado, ¿no le dice a Jesús, Dios mío? sí, le dice, sí, lo que dice acá, sí. ¿Vos creés que la Biblia es palabra de Dios? Sí, yo creo, sí. ¿La Biblia se puede equivocar? Y no pienso que se equivoque, pero pienso que puede tener algunas modificaciones, ediciones, digamos, ¿no?
Bueno, eso sería ya demasiado conspiración. Con todo respeto te lo digo. Eso Ya, sería demasiado conspiración. ya, a ver, entonces, ¿cómo explicas tú, digamos, que en una parte de la Biblia dice una cosa y en la otra dice, aparentemente dice otra? No sé qué caso estás refiriéndote, pero necesito cortar porque ahora tengo un invitado y tengo que entrevistar a alguien.